Hijo de Carlos Montemayor Díaz y Agustina Aceves, Carlos Montemayor Aceves nació el 13 de junio de 1947 en Parral, Chihuahua. Narrador, poeta, traductor, ensayista y novelista, Montemayor realizó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Chihuahua y una maestría en Lenguas Iberoamericanas en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de diferentes lenguas. Gracias a su dominio de idiomas como inglés, francés, portugués, italiano, griego y latín, fue traductor de escritores como Virgilio, Catulo, Fernando Pessoa y Ledo Ivo. 1971 marca su inicio como escritor con la aparición del libro de relatos Las llaves de Urgel, ganador del premio Javier Villaurrutia, del cual se ha dicho: las palabras que lo componen lo acercan a la música. Posterior a su primera publicación, la obra de Carlos Montemayor mostrará interés, defensa, admiración y divulgación por las culturas indígenas de México, como lo demuestran las novelas Guerra en el Paraíso y Las mujeres del alba. Cuando estaba trabajando asuntos muy fuertes, se ponía a leer su poesía, ponía sus pistas, tocaba un poco el piano, ponía las pistas, vocalizaba y se ponía a cantar. Entonces yo muchas veces llegaba en ese momento y bueno, yo era la más feliz porque lo disfrutaba sola. A veces llegaba y él estaba escribiendo cuando estaba ya como muy complicado en tiempos y que quería terminar lo que estaba haciendo, porque él generalmente trabajaba varios temas al mismo tiempo, ¿no? En Tarahumaras, pueblo de estrellas y barrancas, estudios sobre los rarámuris de la Sierra de Chihuahua, Montemayor recrea el ritmo de vida de los habitantes de esta región de nuestro país. Mediante un pulso poético, Carlos Montemayor deja un testimonio inigualable sobre este grupo de hombres que por el mundo y el cielo caminan bien. En una entrevista publicada en la revista de la universidad, comenta: el verso es un resultado de sonoridad de vocales, de dulzura de uniones consonánticas, de la cadencia de su sucesión prosódica, de ideas, de imagen, de palabras justas. La combinación de estos numerosos elementos se concentra fundamentalmente en la idea y en el ritmo prosódico. Esto permite reconocer el verso y, por ende, reconocer la poesía. En un texto que escribí a los pocos días de fallecido Carlos Montemayor en 2010, escribí un texto y lo titulé Carlos Montemayor, un poeta coral. ¿Por qué? Porque en el mundo helénico que él tanto quería, que él tanto estudiaba y que también traducía, el mundo helénico, por ejemplo, en el teatro griego, la poesía, la música y la danza eran una y la misma cosa. Yo le llamaría un ser poliédrico en ese sentido, porque además cada una de sus partes estaba concatenada. No podía ser músico si no fue poeta, sino ese poeta que hablaba también del campo, de la sierra, no podía estar sin el compromiso con la gente de la sierra, con el compromiso con los indígenas. Es decir, todo el estudio que hizo desde su infancia, el contacto con los mineros, lo llevó de manera natural, lógica para él, a todo lo que fue realizando en su vida. En el género poético, Carlos Montemayor publicó los libros Las armas del viento, Abril y otros poemas, Finisterra, El cuerpo que la tierra ha sido, Abril y otras estaciones, Poesía, Antología personal, Los amores pastoriles y los poemas de Tsimpau. La poesía de Montemayor, a decir de Vicente Quirarte, exige la sustancia de la tierra y renuncia a la adjetivación estéril. Como narrador, publicó libros de cuentos, ensayos y novelas. En su obra novelística destacan Mal de Piedra, Guerra en el Paraíso, Los informes secretos, Las armas del alba y Las mujeres del alba.
En el relato, cuentos gnósticos y Operativo en el Trópico. En el área del ensayo, pueblos indios en México hoy y Chiapas, la rebelión indígena de México. De su narrativa, Jaime Labastida ha dicho que enlaza la realidad cruda, el relato de hechos duros, como si se tratara de un testimonio de datos fríos, con personajes ficticios, no por eso menos reales, de una novela trágica y terrible. Cuando yo estaba en México iniciando mis estudios universitarios, en un periódico mural, al día siguiente del ataque al cuartel, me enteré de esos hechos de armas. Y el periódico decía, en efecto, que era un grupo de criminales, de delincuentes, de gavilleros, de gatilleros, de pistoleros, de robavacas, pero yo los había conocido personalmente y a mí me constaba su honestidad, su inteligencia, su generosidad, su limpieza, su dignidad. Me sorprendió cómo una versión oficial puede desvirtuar tan a fondo la verdad humana, la verdad social. Y ese fue el hecho que marcó mi ruta, mi destino como profesor, como investigador, como escritor, como periodista, siempre deslindar la versión oficial de la verdad humana que la versión oficial desfigura, deforma o niega. Carlos Montemayor ha sido uno de los principales impulsores de la literatura contemporánea en lenguas indígenas de México. Creador de festivales, premios, colecciones editoriales, formador de escritores y editores, plasmó en la fabulosa antología Palabras de los Seres Verdaderos lo que sería su firme creencia. Quizás sorprenderá a muchos saber que no hay idiomas superiores, que todos son sistemas lingüísticos definibles en los mismos términos. El náhuatl es un sistema lingüístico tan completo como el alemán. El maya lo es como el francés, o el español y el inglés lo son como el ñañú y el mazateco. Con esta convicción, en el año 2004, construyó junto con José del Val el Festival de Poesía que en la actualidad lleva su nombre y que constituye un impulso vital que la Universidad Nacional Autónoma de México brinda a las lenguas indígenas contemporáneas. Lenguas de América, Carlos Montemayor. Incansable filólogo, en 2007 publicó para la Universidad Nacional el Diccionario del Náhuatl en el Español de México, obra de gran calado en la que da cuenta de la persistencia que en el español que hablamos en México tiene la lengua y la cultura náhua. La carrera artística de Carlos Montemayor sumó dos actividades que le dieron grandes satisfacciones: la música y la poesía. Memoria. Carlos Montemayor. Estoy aquí en la casa a solas. Aquí están los muebles, el aire, los ruidos. Tengo un sentimiento tan transparente como el vidrio de una ventana. Es como la ventana en que miraba la nieve al amanecer hace muchos años cuando era niño y pegaba la cara contra el cristal y comprendía toda la vida. Es un deseo en calma como la tarde. Es estar como están todas las cosas, tener mi sitio como todo lo que está en la casa, perdurar el tiempo que sea como las cosas. No ser más ni mejor que ellas. Solo ser en medio de mi vida, parte del silencio de todas las cosas.